Muy buenas tardes, un saludo Casa de Oración Chula Vista, qué bueno que están al pendiente. Damos gracias a Dios que ya están reunidos ahí en las instalaciones. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, familia bonita, una bendición que estén ahí al pendiente para recibir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios y primero Dios, nos vemos pronto allá en Chula Vista, pero mientras seguimos reunión a distancia, pero algunos ahí reunidos para recibir, como mencionamos al principio, y edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde vamos a compartir, siguiendo la serie de personajes bíblicos. Hoy vamos a ver un personaje que no hemos analizado y que yo sé que va a ser de grande edificación. Y para ello les voy a pedir por favor que venga y nos comparta aquí al pastor Miguel Lim, que viene, usted sabe, de Casa de Oración Chiapas, y viene a compartir la palabra de Dios para usted y para mí. Así que abramos nuestro corazón y seamos sensibles a la administración de la palabra de Dios. Le pido al pastor Lim que venga, pastor Miguel Lim, que venga y nos comparte la palabra. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, es un gusto estar con todos ustedes, algunos que todavía están aquí en el lugar donde transmitimos, y también un saludo, un abrazo para todos los hermanos en Chula Vista. He tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios, creo que una vez, si no me equivoco, quizás dos veces, y entonces un gusto de poder estar con ustedes, por lo menos por internet. Sí me gustaría estar con ustedes personalmente ahí en Chula Vista, pero bueno, por la pandemia no es posible. Pero gracias a Dios por las redes sí podemos estar juntos. Bueno, siempre es un honor de compartir la palabra de Dios, donde Dios me abre una puerta, y hoy con ustedes, entonces deseo que sea de gran bendición para sus vidas. Les invito que puedan levantar una oración, por favor, conmigo, antes de recibir la palabra. Señor, muchas gracias por tus grandes bondades, tu misericordia. Por tu misericordia estoy aquí, Señor. Muchas gracias por las personas que nos ven en Chula Vista, que tú sigues edificando tu pueblo, que este mensaje sea de edificación para sus vidas, y también para las personas que de otros lugares que pueden estar viendo de otros lugares, y también de aquí los que están con nosotros todavía en la iglesia. Padre, que esta palabra sea de gran bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el pastor Francisco me ha compartido que ustedes han estado en una serie de personajes bíblicos. Y a mí me parece súper interesante, porque hay tantos personajes en la palabra de Dios que yo creo que donde todos nosotros podemos aprender de las diferentes personas, los hombres, mujeres, personas usadas por Dios. A veces la gente más inesperada, ¿no? Gente que nosotros a veces pensamos, Dios no va a usar a esa persona, Dios no va a usar a aquella. Pero hoy quisiera compartir de una persona que Dios decidió de usar en Hechos capítulo 9. Por favor, abren sus Biblias en Hechos capítulo 9 y vamos a ver la historia de un hombre que la Biblia dice que él era un discípulo. En Hechos 9 vamos a comenzar de leer en verso 10. En Hechos 9:10 dice así la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para hacer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué hermosa historia. Muchos pues vemos por todo el libro de Hechos, vemos por cómo Dios usó al apóstol Pablo. Y vemos que Pablo fue usado para darnos más que 60% del Nuevo Testamento. Pero había alguien que Dios usó para ayudarle, empujarle, encaminarle en los caminos de Dios. Ananías, que fue un discípulo y es el ejemplo que para mí es el personaje bíblico que yo quiero que nosotros veamos esta tarde. Vean lo que dice en verso 10, que la Biblia dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Pues hay algo muy importante. Si tú quieres que Dios te use para su gloria, antes que nosotros podamos desear de ser, un gran siervo, una gran sierva de Dios, debemos enfocar en ser discípulos, porque Dios usa discípulos, y eso es muy importante. En nuestra iglesia yo he hablado con los músicos y yo les digo, yo quiero que todos ustedes estén en el discipulado en la mañana, porque hay uno que dice, a mí no me importa ir al discipulado, yo quiero llegar unos minutos en la reunión, enchufar y tocar, como esa actitud. Yo le dije, no muchachos, antes que ustedes sean músicos, Dios quiere que seamos discípulos. Todos los músicos deben de ser discípulos, ¿sí o no? Necesitamos llegar a ser discípulos, porque eso es lo que Jesucristo quiere. Jesús dijo que en Mateo 28, que nosotros hagamos discípulos. Eso es lo que Cristo quiere de mí, Cristo quiere de ti, que nosotros podamos llegar a ser discípulos de Cristo. No solamente a los pastores de hoy, su preocupación principal debe de ser de preguntarse si están produciendo discípulos. No solo de pensar, estoy llenando el salón, estoy llenando el templo, pero ¿estás produciendo discípulos? O sea, los que están viniendo, ¿están convirtiéndose en discípulos? ¿O solo te preocupas que se llene un lugar? Nosotros debemos estar enfocando en lo que Jesús nos dijo, de hacer discípulos. Entonces, ahí debe de ser nuestro enfoque. De ser un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor. Jesucristo quiere discípulos. Hoy en día tenemos muchos simpatizantes en nuestras iglesias. Personas que nada más llegan y quieren ver la reunión, quieren checar, pero no quieren comprometerse, no quieren arrepentirse. Algunos nada más son personas que dicen, yo creo en el Evangelio, o me simpatiza, me gusta, pero no hay conversión, no hay un compromiso de seguir a Jesucristo, de decir, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Estaba leyendo en Lucas 14, si quieren ver, en Lucas 14 nosotros vemos lo que Jesús habló acerca de lo que es un discípulo, lo que debe de ser un discípulo. Vean lo que dice en Lucas 14, verso 26.
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow, esas son palabras muy fuertes, ¿no? Claro, con el balance de toda la Biblia, Jesús no está pidiendo que odies a tu familia, porque vemos por la Biblia acerca de amar y honrar a nuestros padres y tener amor para todos. Pero en comparación con nuestro amor por Cristo, Él debe de tener la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas. En la vida de un discípulo, Cristo es la prioridad. Más importante que su papá, su mamá, sus amigos, la novia, todos. Para un discípulo es así, ¿no? Para un discípulo, Cristo debe ocupar el primer lugar. Cristo debe ser más importante que hasta su propia familia. Me dijeron que en la India, cuando las personas reciben el Evangelio, cuando ellos, después de escuchar el mensaje, ellos que creen y luego deciden de bautizarse, ellos saben que eso puede significar que su propia familia ya los rechacen completamente para ya no ser parte de su familia. Pero los discípulos verdaderos sigan, porque ellos han entendido, más importante que mi familia es a Cristo. Pero para algunas personas en este mundo, pues es más importante la opinión de los amigos de trabajo, más importante la opinión de mis amigos, más importante lo que digan mis tíos, mis primos. Por eso me gusta el Evangelio, pero no tanto. Mira, si tú quieres ser un discípulo, tú tienes que tener a Cristo en primer lugar. Tiene que ser más importante que cualquier otra persona en este universo. Has de escuchar a veces tristes historias de personas, de jóvenes, muchachos que están llegando a la iglesia y luego dicen, ya no voy a llegar a la iglesia. ¿Y por qué? No, porque mi novia no le gusta que yo esté atendiendo la iglesia. Entonces, ¿tu novia es más importante que Jesucristo que murió en la cruz por ti? En el día de juicio no vas a estar delante de tu novia. En el día de juicio vas a estar delante del Señor Jesucristo, el juez de los muertos y los vivos. Triste, ¿no? Que la gente ponga más importancia en agradar a una persona terrenal en vez de agradar al Rey de los cielos, el Alfa y el Omega, creador de todo el universo. Es triste. Para un discípulo, Cristo tiene que ser todo y debe tener primer lugar, ¿no? Jesús dijo en verso 27, perdón, verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa palabra de llevar la cruz, en aquellos días que cuando la gente fue crucificada por sus crímenes, al ver a una persona llevando su cruz fuera de la ciudad, todos sabían que esa persona iba a morir. Si queremos ser discípulos de Cristo, también la Biblia dice, debemos negarnos de nosotros mismos, morir al yo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, hablando de morir, dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. La Biblia dice que tenemos que morir a esas cosas. Me acuerdo una vez estaba hablando con una jovencita que no sé de verdad cuánto tiempo tenía en la iglesia, pero
ella decía que, como decía, yo no puedo dejar la fornicación. ¿Y quieres ser discípulo o no? O sea, ¿quieres seguir a Cristo como Él dice en la iglesia o no? Pero un discípulo sabe que tiene que llevar la cruz. Y eso habla acerca de morir uno mismo. De morir uno mismo para vivir para Cristo. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, no, Cristo vive en mí. Cristo está buscando discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos aquí? ¿Alguien? Ustedes que están en línea, ¿cuántos quieren ser discípulos? Espero que ustedes también hayan levantado sus manos. Entonces los discípulos, entonces ellos siguen a Cristo, llevan su cruz y siguen a Él. Y vamos a ver otra cosa en verso 33, otra característica de un discípulo. Dice, así pues, Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso significa que un discípulo entrega todo para Cristo, para su voluntad. Tú puedes buscar este nombre por Google, Mary Slessor, María Slessor, que era una misionera escocesa que Dios lo usó en una manera impresionante, que ella recibió un llamado de Dios para ir al continente de África y meterse entre los caníbales, hablarles de Cristo, y se convirtieron. Una historia gloriosa. Ella, yo creo que dedicó 38 años de su vida para hablarles de Cristo, y Dios la usó para cambiar, no solamente que esa tribu conociera la luz de Dios a través de Jesucristo, pero también la cultura del tribu cambió totalmente. Por ejemplo, ellos tenían hábitos yo creo que no, porque eran caníbales, de comer a los seres humanos, y yo creo que también mataban bebés. Pero cuando el evangelio penetra y llega, convierte todo para la gloria de Dios. Y esa mujer fue una discípula, porque ella renunció todo, renunció la comodidad en Escocia, quizás una vida más cómoda, quizás las riquezas. Y yo estaba leyendo su biografía, y en la historia de ella se le acercó un hombre, creo que un hombre de su país, y ese hombre le propuso noviazgo. Le gustaba, y decir, ¿cómo ves? Podemos, no sé, casarnos y vivir en Escocia y tener una vida feliz. Y la primera pregunta que ella le preguntó era, ¿estarías dispuesto de dar tu vida para Dios en el África? Y cuando él, como sorprendido, con una cara de ¿estás loca? Entonces ella sabía que ese hombre no podía ser enviado de Dios para ella, porque ella tenía el llamado tan fuerte, tan claro. Ese no sería de Dios, mil disculpas, pero Dios me llama a servirle allá. Porque para un discípulo, Cristo es prioridad y obedecerle es prioridad. Y ella renunció todo su vida más cómoda, quizás en Escocia, para seguir al Señor. Impresionante. En fin, si queremos ser usados por Dios, comencemos a ser discípulos de Cristo. Amén. Eso es lo que veo en Hechos 9:10. Vamos a volver a Hechos 9:10. Hechos 9:10, que dice, Ananías, que era un discípulo, ¿no? Y el Señor le llama, Ananías, ¿no? Ananías, su nombre significa Dios ha favorecido. Era un hombre que obviamente tenía el favor de Dios sobre su vida.
Y usted sabe cómo podemos tener el favor de Dios sobre nuestra vida. Según Salmos 5:12, dice: tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. O sea, si tú y yo queremos que Dios nos rodee con su favor, debemos vivir rectamente. Debemos vivir en justicia. De no estar mintiendo a la gente. De no estar transando los trabajos. No, debemos vivir en justicia. Y Dios dice que rodea con su favor a esas personas. El favor de Dios es algo precioso. Que eso significa buena voluntad. Significa también benevolencia. ¡Wow! ¡Qué bendición de poder recibir la buena voluntad y la benevolencia de Dios para nuestras vidas! Un comentario dice que favor habla acerca de una reacción concreta de un ser superior hacia uno de menor rango. O sea, Dios en el cielo diciendo de extender su mano de favor hacia nuestras vidas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el favor que podemos tener? María, por ejemplo, ella no fue una mujer favorecida. El ángel, ¿qué le dijo? Tú, muy favorecida. Y ella sí fue una mujer favorecida. Entonces, si queremos caminar en el favor de Dios, nosotros debemos caminar en justicia, según Salmos 5:12. Y Dios rodea a ellos con su favor. En Hechos 9, verso 10, vamos a ver otro punto. Cuando el Señor le llama a Ananías, y la Biblia dice, él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cómo respondió? No dijo: estoy muy ocupado. Llama a Pedrito. Mejor Juana. Mejor Juan Carlos. No, heme aquí. Si tú quieres que Dios te use, tú debes tener una actitud de heme aquí. De no estar buscando un pretexto, de no estar desobedeciendo, huyendo del privilegio de servir, de buscar a otro. Tú debes decir: heme aquí. Hay personas dispuestas para ser usadas por Dios esta tarde, ¿sí o no? Nosotros vemos en 2 de Timoteo 2:21, la Biblia dice que que un siervo del Señor está dispuesto para toda buena obra. La palabra dispuesto significa preparado para ser utilizado. Dispuesto significa preparado, decidido para hacer algo. Nosotros debemos estar decididos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, lo que sea. En vez de contestar al Señor: Pablo, Pedro, María, ¿qué? Tengo una misión para ti. ¿Qué es? No, Ananías, heme aquí. Esa revela la actitud que él estaba dispuesto de hacer lo que Dios dijera. Esa es la actitud que agrada a Dios, ¿sí o no? Es una actitud de: wow, me quiere obedecer. Si yo le digo que vaya al África a predicar, lo hará. Si le digo que cruce enfrente a repartir un folleto, lo hará. Dios quiere alcanzar gente con gente. Dios quería tocar a Saulo a través de Ananías. Dios quiere usarte para tocar a alguien. Así trabaja Dios. Dios usa gente para alcanzar gente, ¿no? Por eso es parte del propósito de nuestro estar aquí en la tierra, ¿sí o no? Pero debemos tener una actitud dispuesta. Les voy a contar una historia hablando de una persona dispuesta. Hace 2 veranos estaba en Canadá
en un desayuno de varones. Y uno de los varones dijo, ¿puedo compartir un testimonio? Y sí, porque era así, convivio con café, y estábamos conviviendo. Y contó ese hermano y dijo, yo quiero contarles una historia. Hace unos días estaba en una cafetería, como no sé, quizás es una cafetería en Canadá, se llama Tim Hortons, quizás un lugar, no sé, no tan como Starbucks, pero es un lugar donde muchos canadienses van. Y él dice que cuando entró a la cafetería, al ver una jovencita, él sintió que Dios le dijo, háblale de mí. Y él estaba pensando, pero ¿quién es ella? Yo nunca la he visto. Pero ignorando lo que Dios le dijo, siguió caminando y se puso en la fila, viendo el café que le iba a pedir, y seguía, háblele de mí. Y él estaba como, ay, pero ¿qué le voy a decir? ¿O qué va a pensar esta jovencita? Háblele. Por fin, él, obedeciendo al Señor, se acerca a la muchacha y le dice, señorita, no sé lo que vayas a pensar de esto, pero yo siento de parte de Dios de decirte esto. Y boom, le habló del Señor, que Dios le amaba, que no sé exactamente fue el mensaje, pero le habló de Cristo, de que Dios le amaba. Y esa chica se quedó con los ojos cuadrados, sorprendidísima, y dijo, usted no va a creer esto, lo que estoy por decirle. Yo no conozco a Dios, pero yo esta mañana estaba en mi casa, tanta depresión, y yo oré. No conozco a Dios, pero oré y le dije, Dios, si tú existes, mándame a alguien que me hable de ti, por favor. Así fue su oración. Y le dijo, Señor, tome esas pastillas, porque mi decisión, si no funcionaba, yo iba a tomar esas pastillas para matarme. Y el hermano tomó las pastillas. Dios quiere gente dispuesta para tocar gente. ¿Cuántos están dispuestos aquí? ¿Hay gente dispuesta aquí? ¿Y ustedes por internet? ¿Están dispuestos de ser como Ananías? Heme aquí. Dios quiere gente dispuesta para hacer su trabajo, para hacer su voluntad. Verso 11 en Hechos 9, la Biblia dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Cuando tú estás en una misión de Dios, hasta Dios puede preparar la gente para recibirte. Como Dios preparó a esa muchacha para que ese hermano que se llamaba Larry le llegara. Dios ya estaba preparando a ella. Ella ya oraba sin conocer a Dios. Por eso es muy importante que estemos en la misión de Dios. Cuando andamos en la misión de Dios, en los caminos de Dios, Dios puede ir preparando el terreno de los corazones, ¿sí? Nosotros vemos que cuando Pablo, guiado por el Señor, llega en Hechos 16, habla a un grupo de personas al lado de un río. Una de las personas que estaba ahí, la Biblia dice que el Señor abrió el corazón, ¿no? Ese fue en Hechos 16:13, que la Biblia dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pues nosotros vemos que Pablo estaba en la misión de Dios, porque Dios le habló que fuera a esa región por una visión de un hombre diciendo, ven, ayúdanos. Entonces Pablo llega en la voluntad de Dios, y Dios ya estaba preparando gente como esa mujer. Como un amigo mío me dijo, es más fácil hacer la voluntad de Dios cuando estás en la voluntad de Dios. Y es cierto, tiene sentido, ¿no? Siempre debemos buscar de andar en la voluntad de Dios, estar en la misión de Dios, porque Dios ya va preparando el camino, va preparando la gente. Hay otro punto aquí en Hechos 9:11. Dios le dice, ve en Hechos 9:11, y le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Dios quiere que caminemos en rectitud siempre. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo sucio, mentiroso. Dios siempre quiere que sus hijos caminen en las calles y caminos de rectitud y caminos derechos, ¿sí o no? Por ejemplo, yo sé que ustedes, que aquí en Tijuana, ustedes en Chula Vista, estamos en la frontera. Y hay mucho movimiento de drogas, de personas, y hay muchos que se hacen ricos, hablando de dinero, por movimientos ilegales, pasar personas, pasar drogas, los polleros. Mira, si tú eres cristiano, ¿cómo tú podrías aceptar un trabajo así? Mi tío quiere meterme en un buen trabajo, me dice que puedo ganar $4,000 por mes. ¡Wow! ¡Qué sueldazo! ¿Qué? ¿Tú serás asistente en su empresa de comunicación? No, me dice que le ayude como pollero. No, hijo, ¿qué es eso? Dios siempre va a pedir que tú camines en la calle derecha, porque Dios es justo. Dios es un Dios santo. Dios no anda con cosas chuecas. La Biblia dice que le agrada la rectitud. La Biblia dice en Salmo 11, verso 7. Salmo 11, verso 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Nosotros debemos amar la justicia. Dios dice en su palabra en Salmo 84:11 que Dios no quita el bien a los que andan en integridad. Nosotros debemos andar en integridad en la vida. Debemos amar lo que Dios ama, y Dios ama la justicia, le agrada la rectitud. Nosotros debemos caminar en los caminos rectos de Dios. La Biblia dice en Salmo 23 que sus sendas son sendas de justicia. Esas son las sendas de Dios. Ahí Dios no está, en lo de lo mentiroso, de la tranza. Ya hay simplemente, ahí andarías tú solo. Pero si queremos que Dios esté con nosotros, debemos andar en los caminos de rectitud. Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, ¿sí o no? Así es Dios. Y Dios quiere que nosotros amemos lo que Él ama. Yo me acuerdo que un amigo mío me contó que un día él fue al banco y cuando la cajera se equivocó, él le dio 5,000 pesos de más. Pero él, yo creo que por la prisa que él traía, no contó bien. Pero cuando llegó a su casa y contó diciendo, esa chica se equivocó. Regresó al banco y dijo, señorita, este dinero no es mío, es de ustedes. Te equivocaste, hija. Se quedó sorprendida. Ella dijo, Señor, lo que usted está haciendo hoy, nadie lo hace. Y quizás mi amigo salvó el trabajo de ella, porque quizás al final del día, esos 5,000 pesos, ella quizás hubiese tenido que pagar. Pero la Biblia dice que Dios no quita su bien
sobre los que andan en integridad. Dios bendice a esas personas. Debemos andar siempre en la calle derecha, ¿sí o no? Pues vamos a seguir en Hechos 9, viendo esta hermosa historia. Y la Biblia dice que cuando el Señor le dice quién era, ¿no? Que era Saulo de Tarso. No, hombre, no era cualquier hombre, no era cualquier José, era Saulo de Tarso, el hombre que había hecho maldad en la iglesia, el hombre que perseguía la iglesia, hasta responder a Ananías. Ve lo que dice en Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, Dios tiene poder para cambiar la vida de quien quiera Él, ¿sí o no? Yo creo que Ananías, estaba sorprendido. ¿Ese Saulo, Señor? ¿Tú quieres que ore por él? Sí, porque Dios tiene el poder para cambiar la vida, ¿sí o no? Dios puede cambiar la vida. ¿Ustedes se acuerdan del hombre gadareno en Marcos capítulo 5? Que yo creo que muchos de esa región, muchos de ellos hubiesen pensado: no, hombre, ese es un caso perdido. Ese es el loco que grita, que se corta, que no duerme. Pero Jesús cambió su vida. Jesús tiene el poder para cambiar vidas. Aún los casos más difíciles, como los casos de Gadareno y el caso de Saulo. ¿Cuándo creen que Jesús tiene poder para cambiar vidas? Debemos tener esa fe. Ananías estaba discutiendo con el Señor, pero él, pues sí, creemos en la grandeza, en el poder de Dios. Pues debemos creer que Él puede cambiar la vida de quien quiera, la vida de la persona más difícil, la persona más dura, la persona más pecaminosa. Tenemos que creer que Jesús puede cambiar vidas, ¿no? Dios puede cambiar vidas para su gloria. Eso es glorioso, ¿sí o no? Y quiero que veamos otro punto en la prédica. El Señor estaba llamando a Ananías que fuera a la casa de Saulo, orar por él. El mismo hombre que persigue a los cristianos. El mismo hombre que había hecho muchos males a los santos de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos de hacer lo que Dios nos diga. Lo que Dios diga, debemos estar dispuestos. Aún cosas difíciles. Me llama la atención de los 3 valientes de David, a saber que el rey quería beber agua de un lugar que estaba detrás de la línea de los enemigos en la fortaleza. La Biblia dice que ellos entraron, poniendo en peligro sus vidas para traerle agua. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener con el Rey Jesús. Debemos estar dispuestos de hacer lo que Él diga, aunque sea difícil, aunque sea peligroso. ¿Estamos dispuestos como esa misionera que se fue a África? Estoy pensando en un misionero que Dios usó como un mártir, un hermano en la fe, un tal Jaime Elliot, que fue al Ecuador para alcanzar con sus amigos y sus esposas, predicar el evangelio a la gente indígena en Ecuador. Y cuando ellos querían hacer contacto con ellos, se bajaron ellos en la avioneta. Y esos hombres los recibieron con lanzas y los mataron. Es una historia verídica.
Pero las esposas de ellos, en vez de enojarse, en vez de llenarse de rencor y decir que, no hombre, ¿qué es esto? Vamos a volvernos a los Estados Unidos. Esas mujeres seguían predicándoles el evangelio y se convirtieron. Hasta poder las esposas, porque leí en el libro, abrazar al hombre que mató a su esposa, dice, tú ya eres mi hermano en Cristo. ¡Wow! Pero qué valor de esos güeros, que dieran sus vidas para alcanzar a ellos. Y hoy en día, ¿dónde están los cristianos de esa tela? Es muy difícil encontrar cristianos así hoy en día. Cristianos dispuestos de dar sus vidas por el Señor. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Pablo dijo en Hechos 21:13, Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Listo, dispuesto aún a hacer lo peligroso. Pero Jesús no dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte. ¿Dónde están los cristianos así? Cristianos dispuestos de hasta en sus escuelas jugársela por el Señor, que sus amigos se burlan de él, de ella, por su fe. Pero tenemos muchos cristianos que andan avergonzados de su fe, su trabajo, sus escuelas. No les voy a decir que soy cristiano. Cuando vemos que los cristianos como Pablo estaba dispuesto de dar su vida, vemos que Ananías, porque acuérdense, que él estaba por tocar la puerta de que era como el enemigo número 1 de la iglesia. Unos estudiantes del Instituto Bíblico donde yo servía en Guadalajara cuentan un testimonio que en un viaje misionero estaban predicando en el estado que está al lado de Jalisco, creo que Michoacán. Y les tocó a ellos, porque siempre enviamos equipos misioneros para poner en práctica todo lo que ellos estaban aprendiendo. Y un equipo que le tocó ir a las montañas, nos contó después el equipo, que estaban ayudando a un pastor en un pueblito, en una ranchería. Y un día, estando ahí ese fin de semana con el pastor, un miembro del equipo le pregunta al pastor, yo creo que vio un pueblito cercano, y preguntó, pastor, en ese pueblo que está cerca, ¿hay una iglesia evangélica? Y el pastor le dijo, no hay iglesia evangélica ahí. Y dijo, porque esa es una zona muy peligrosa, y ahí vive el matón de toda esa zona, no hay iglesia. Y el líder del equipo, o uno de los miembros del equipo, le preguntó, pastor, ¿usted tendría problema que nosotros fuéramos a evangelizar? O sea, lo sintió, supongo, ¿no? En oración. Y el pastor les dio permiso para ir a evangelizar en ese pueblo del matón. Peligroso, porque imagínate tocar la puerta y no sabes si te va a abrir la puerta con un AK-47, ¿no? O cómo te vaya a recibir. Pero aprecio la valentía de esos estudiantes, que obviamente estaban dispuestos para enfrentar cualquier cosa. Fueron tocando puerta por puerta, evangelizando, creo que repartían folletos, y sin saber que cuando llegaron a la casa del matón, sin saber era él, tocaron la puerta, hemos venido para hablarles de Jesucristo, y era él, pero no sabían que era él. Y él dijo, pasen. Y el matón del pueblo estaba acostado, porque estaba herido por una bala en su pierna. Y también ya estaba perdiendo la vista. Ya no distinguía las caras de las personas. Le hablaron de Cristo, los estudiantes. Y después de hablarles de Cristo, los estudiantes dijeron, ¿podemos orar por usted? Él dijo que sí. Y después de orar por él, él dijo,
ahora yo puedo distinguir sus caras. Dios en su gran misericordia lo tocó a ese hombre. ¿Saben qué me contaron? Los estudiantes volvieron después y nos trajeron el segundo reporte, que vieron al matón ya caminando, ya con una Biblia, y decidió de donar una tierra para levantar un templo. Dios quiere usar gente como Ananías. ¿Cuántos están dispuestos? Debemos estar dispuestos hasta enfrentar el peligro como Daniel. Daniel estaba dispuesto a morir por el Señor, ¿o no? No negó a su Dios. Fue echado en el foso de leones. Y quitaron los 3 hebreos que dijeron: no vamos a postrarnos delante de tu estatua, Nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese fuego. Pero dijeron: y si no, igual no vamos a darle homenaje. O sea, ellos estaban después de morir. ¡Qué valor! Y los cristianos hoy en día viviendo llenos de temor. ¿Por qué si tenemos a Cristo? ¿Por qué si el morir es ganancia? ¿Por qué si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, tenemos un mensaje que este mundo necesita. Nosotros debemos ser como Ananías, y aún en la cara del peligro, y ser obedientes, ser valientes y hacer lo que Dios quiera que hagamos. Pues nosotros vemos en esta hermosa historia, vamos a los puntos finales, por favor, en Hechos 9, y el Señor le dice en verso 16 a Ananías, en 15 y 16, el Señor le dice que escogió a Pablo para ser su instrumento, y le dice en verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues imagínese eso, ¿no? Oh, yo recibí un llamado para llevar la palabra de Dios, y eso va a incluir sufrimiento. El Señor Jesucristo le dijo en verso 16 que Él sufriría por su nombre. Lamentablemente hay una rama del Evangelio que es de: si tú te entregas a Cristo, nunca vas a tener problemas, nunca vas a estar enfermo, jamás te vas a sentir mal, no vas a tener ningún problema aquí en la tierra. Y es el evangelio de Disneylandia, que en Disneylandia todo es perfecto. Mickey Mouse sigue teniendo la misma edad que cuando yo era niño en Canadá, no se envejece. Pato Donald tampoco, ¿no? El evangelio de Disneylandia todo es perfecto. Pero aquí vemos que el autor de la salvación prometiendo, dice: este va a padecer por mi nombre. Y luego Pablo diciendo a los creyentes en Hechos 14:22: es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Hay que decirle a la gente la verdad. Jesús dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Tribulación. Y luego Pablo escribió a Timoteo: los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Hay que preparar a la gente con la verdad. Lo que va a pasar si vas a seguir a Cristo, ¿no? La cruz, la persecución, tribulación. Va a haber tiempos de prueba. Nosotros vemos aquí en esta historia, en verso, y vamos a terminar la prédica en verso 17, por favor. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado. Donde andemos en la vida, procuremos de ser enviados.
enviados por el Señor. Cuando uno es enviado por el Señor, será respaldado por el Señor. No se le ocurrió, o sea, de su mente carnal de hacer esta misión. El Señor le llamó a hacerlo, ¿no? Mi último punto es, Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. ¿Ananías fue un instrumento de bendición, hermanos? Claro. Impuso las manos, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo. Que Dios te use con Ananías. Que tú seas de bendición para la gente a tu alrededor. Que Dios te use para hablar a la gente de Él. Que Dios te use para sanar a los enfermos. Que Dios te use para que la gente se llene de su Espíritu Santo. Que Dios te use para que la gente vea quién es Cristo. La Biblia dice que cayeron, ¿no?, en este verso como escamas. Pues Dios quiere usarnos para que la gente también, la gente ciega acerca de las cosas de Dios, la gente pueda ver. Wow, es cierto que mi vida es un desastre, es cierto que necesito a Cristo, necesito perdón de pecados. Dios usó a Ananías para ministrar a la vida de Saulo. Si Dios pudo usar a Ananías, creo que Dios puede usarte a ti. ¿Cuánto lo creen? Y a ustedes por internet. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. ¿Cree que Dios puede usarte como un Ananías? Una persona que pueda bendecir a las otras personas. Él fue usado para ser como un catalizador, para que Pablo iniciara su ministerio. ¿Por qué no? ¿Por qué tú no? ¿Qué te hace tan especial para que no puedas ser usado por Dios? Si nos ponemos en las manos de Dios, si creemos lo que Él dice, si tenemos la actitud de Ananías, si procuramos ser discípulos, si decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, que Dios haga lo que quiera con nuestras vidas. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, es mi oración el día de hoy que muchos de nosotros, que nosotros podamos ser discípulos, que tengamos la actitud de heme aquí. Yo quiero invitarte, si tú quieres ser un Ananías para Cristo, ponte de pie. Yo ya estoy de pie aquí en esta iglesia, pero quiero invitarles a ustedes por internet también. Señor, usa nuestras vidas, usa mis hermanos que ven mis amigos que nos ven por internet. Señor, levántalos para que ellos sean instrumentos de bendición. Ayúdanos de ser discípulos, caminando en rectitud. Personas llenas de tu favor. Personas, Señor, valientes. Personas dispuestas de aún entrar a situaciones peligrosas y no temer, Señor, la muerte, no temer la gente. Ayúdanos a vivir así, porque tú dices, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Gracias, Jesús. Levanta gente de Ananías por el internet, Señor, las personas que ven esa transmisión, y aquí, Señor, en Casa de Oración Chula Vista, en esa iglesia, en el otro lado, levanta gente, Señor, de Ananías, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.